Híjole, hay una pregunta que creo que a todos nos ha rondado la cabeza alguna vez. Y la verdad duele un poco. ¿Por qué a la gente buena, a la gente que le echa ganas, que trata de hacer las cosas bien, a veces parece que le va, pues que le va mal? Sí, sí, totalmente. Es como si la vida repartiera golpes sin fijarse mucho en si uno es virtuoso o no. Te deja pensando, ¿verdad? Exacto, te deja perplejo. Bueno, pues hoy justo queremos meternos a fondo en esa pregunta. Ojo, no es que busquemos una respuesta fácil, de esas de calendario, no. Claro. La idea es explorar qué nos dice una fuente de sabiduría de hace miles de años, el Bhagavad Gita. Tenemos aquí varios textos, diferentes interpretaciones, porque, bueno, hay muchas formas de ver el Gita. Ujú. Y queremos ver qué luz puede arrojar sobre este misterio del sufrimiento, sobre todo cuando le pasa a la gente que consideramos buena. Me parece excelente. Es un tema profundo. Nuestra misión hoy, si me permiten decirlo así, es tratar de desenredar un poco los hilos de la respuesta que da el Gita. Porque no es una sola cosa, ¿eh? No, para nada. Es como un tejido complejo. Están nuestras acciones, el famoso karma, nuestros apegos, incluso a las cosas buenas. Ajá. También cómo vemos la realidad, esta idea de maya o ilusión, y chance hasta un propósito más grande detrás de todo. Así que, pues, le entramos a esta plática. Entrémosle. Perfecto. A ver, arranquemos con un concepto que es central en el Gita y que a veces siento se simplifica mucho, el karma. Sí, totalmente. Se piensa a veces como un castigo inmediato, ¿no? Haces algo malo, te pasa algo malo. Justo, pero el Gita lo presenta como algo mucho más amplio, como una ley cósmica de causa y efecto que va más allá de esta vida que estamos viviendo ahora. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿será que parte del sufrimiento, del dolor que sentimos hoy, podría ser como el eco de acciones, pues, de acciones lejanas, quizás de vidas pasadas? Pues mira, el Gita sí apunta en esa dirección. Sugiere que nosotros, como entidades vivientes, somos responsables de nuestros actos y que el universo, digamos, a través de la naturaleza material, nos va entregando los frutos. O sea, no es tanto un Dios castigador, sino como un sistema. Algo así. Se menciona que la divinidad, Krishna, en el Gita, actúa más como un testigo, un facilitador, que permite que la ley del karma opere, pero la responsabilidad de la acción y su consecuencia recae en el individuo. Órale. Y justo ahí, para entender esto, el Gita hace una distinción súper importante. Diferencia entre quiénes somos en esencia, el alma, el atma, que describe como eterna, indestructible, que no nace ni muere. Ujú, Dios, que es temporal. Claro, el envase. Ándale, el envase. Ahora, las acciones que hacemos, pero sobre todo las que hacemos buscando aferrarnos a un resultado, queriendo un fruto específico para nosotros, con apego, esas son las que generan karma. O sea, la intención cuenta mucho. Muchísimo. Ese karma es como un hilo invisible que nos va atando a un ciclo. Un ciclo de nacer, morir, volver a nacer. El samsara. El famoso ciclo de reencarnaciones. Exacto. Y este ciclo ocurre en este mundo material, que el propio Gita, fíjate, califica de una forma bastante directa. Lo llama Dukhalayam, un lugar de sufrimiento inherente, y Ashashvatam, temporal. Híjole, qué fuerte. O sea, ¿el sufrimiento es como parte del paquete de estar aquí? Desde esa perspectiva, sí. Por eso, el sufrimiento no siempre es un castigo por algo que hiciste ayer. A veces, es simplemente la consecuencia lógica, la maduración de una acción, de una intención sembrada hace tiempo. Entiendo. Y aquí viene lo interesante para la pregunta de la gente buena. Incluso hacer el bien, si lo hacemos esperando reconocimiento o sintiéndonos superiores moralmente o con un apego fuerte al resultado bueno, eso también genera ataduras. También nos puede enredar en el ciclo. Ah, caray. O sea, no se trata solo de hacer cosas buenas, sino de cómo las hacemos. Precisamente, el cómo, la intención, el desapego, eso es lo crucial para no generar más karma que nos ate. Oye, eso que dices del apego, creo que ahí el Gita le da, pero con todo, ¿no? Le pone el dedo en la llaga, Totalmente. porque no habla solo de apegarnos a, no sé, al dinero o al poder, que serían los sospechosos comunes. Habla de apego a todo, al trabajo, a la familia, a nuestras propias ideas, al placer, incluso a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Exacto. Y ahí es donde uno dice, a ver, ¿cómo?
¿Cómo algo tan natural, tan humano, como querer a tu familia o desear que las cosas te salgan bien, puede ser una fuente de dolor? Parece contradictorio. Parece, pero el mecanismo que describe el Gita es muy lógico. Fíjate, dice que si estamos pensando constantemente en algo o alguien, en los objetos de los sentidos, Ajá. eso despierta el deseo de tenerlo, de controlarlo, de que no cambie. Sí, claro. Y ese deseo, pues, seamos honestos, casi nunca se cumple tal cual lo imaginamos. Siempre hay algo que falla, algo que cambia. La vida misma, ¿no? Exacto. Entonces, cuando el deseo se frustra, ¿qué surge? Enojo, frustración. Sí. Y el enojo, todos lo hemos sentido, nos nubla el juicio, nos hace ver las cosas chuecas, distorsionadas, nos confunde, Te ciega. te ciega. Y de ahí viene la pérdida de la memoria espiritual, dice el Gita. Olvidamos quiénes somos realmente, más allá de ese deseo frustrado, y caemos en el sufrimiento. Es como una cadenita. Apego, deseo, frustración, ira, confusión, sufrimiento. Vaya espiral. Por eso insiste tanto, tanto, en la idea de actuar de otra manera. Actuar cumpliendo nuestro deber, lo que nos toca hacer en cada situación, nuestro dharma. El deber. Sí, el deber adecuado a nuestra naturaleza y circunstancias. Pero, y aquí está el quid, soltando la necesidad de controlar el resultado. Sin esa angustia por ¿qué voy a obtener? Es lo que llama Nishkama Karma. La acción desinteresada. He oído el término. Justo, ofrecer la acción misma, el esfuerzo, como una ofrenda, sin estar pegado al fruto. Y eso, dice el Gita, purifica y no crea nuevas ataduras kármicas. Suena muy difícil en la práctica. O sea, actuar sin esperar nada a cambio. Pienso en Arjuna, el mero protagonista del Gita. Claro. Su bronca inicial, su gran angustia, venía precisamente de ahí, ¿no? Del apego a su familia, a sus maestros, a la gente que tenía que enfrentar en la batalla. Ese cariño, esa lealtad le causaban un dolor tremendo. Exactamente. Y el Gita no dice, pues no sientas, no niega la dificultad. De hecho, Krishna le dice a Arjuna que controlar la mente, que está agitadísima por todos estos deseos y apegos, es tan difícil como querer atrapar el viento con las manos. Está cañón. Sí, es una lucha constante. No es algo que se logre de un día para otro. Pero propone que el camino no es eliminar el apego de golpe, sino redirigirlo. Redirigirlo. ¿Hacia dónde? En lugar de aferrarnos con uñas y dientes a lo que cambia, a lo temporal, personas, situaciones, objetos, cultivar un apego, una conexión profunda, con lo que sí es permanente, con lo divino, con nuestra esencia espiritual. Pero ojo, antes de clavarnos en eso, hay otra capa importante que entender. A ver, ¿te refieres a esa idea de la ilusión, de Maya? Justo eso. Como si viviéramos en una especie de, no sé, realidad virtual, que nos hace creer que lo que vemos y tocamos, lo temporal, nuestro cuerpo, el éxito, las posesiones, es lo único real, lo más importante. Ujú. Y al creer eso, pues olvidamos nuestra conexión con algo más grande, esa naturaleza eterna de la que hablabas, el Atma. Exactamente. Imagina que Maya es como un velo que distorsiona cómo vemos las cosas, o como unos lentes de colores que nos hacen percibir la realidad de cierta manera. Ok, entiendo. Y relacionado con esto están esas fuerzas o cualidades que menciona el Gita, las gunas, que son como los hilos de colores de ese velo, o los diferentes sabores de la energía de este mundo material. Sí, las he oído mencionar. Sattva, rajas y tamas. Bondad, pasión e ignorancia, algo así. Algo así. Sattva es la cualidad de la bondad, la claridad, la armonía, la luz. Rajas es la pasión, la actividad intensa, el deseo, la inquietud. Y tamas es la ignorancia, la inercia, la oscuridad, la confusión. Vale. Ahora, aquí viene lo fascinante, y a veces un poco contraintuitivo, ¿no? El Gita dice que todas estas cualidades, todas las gunas, nos atan al mundo material. Incluso sattva, la bondad. ¿Cómo? ¿Por qué la bondad nos ataría? Eso sí no me cuadra mucho. Pues porque si nos apegamos a sentirnos bien, a estar en armonía, a ser los buenos, a tener conocimiento,
Eso también nos mantiene dentro del juego de Maya. Ah, Nos puede generar un orgullo sutil, un yo soy más espiritual o más bueno que otros. Y mientras sigamos identificados con esas cualidades, aunque sean positivas, seguimos atrapados en el ciclo de nacimiento y muerte. o sea, la meta no es solo ser sátvico, ser bueno. Ser sátvico es un gran paso, definitivamente mejor que estar dominado por rajas o tamas. Rajas, la pasión, nos lanza a una búsqueda sin fin de logros, de placeres, que siempre termina en frustración y ansiedad porque el deseo nunca se satisface del todo. Sí, eso se entiende más fácil. Y tamas, la ignorancia, pues nos hunde en la pereza, la confusión, la apatía, el no querer ver, la depresión incluso. El sufrimiento ahí es bastante obvio. Claro. Las personas que consideramos buenas a menudo actúan bajo la influencia de sattva, pero si no se dan cuenta de que sattva sigue siendo una cualidad material, una influencia dentro de esta realidad ilusoria, siguen atadas. Además, estas gunas no son estáticas, están siempre mezclándose, compitiendo dentro de nosotros. Un día podemos sentirnos muy claros, sattva, al rato muy ansiosos, rajas, y después apáticos, tamas. Sí, eso sí lo he notado. Cambiamos mucho. Exacto. Entonces, el sufrimiento es clarísimo en rajas y tamas. Pero incluso la felicidad que da sattva, por ser material y temporal, nos mantiene aquí si no aprendemos a trascenderla. La meta última que propone el Gita es ir más allá de las tres gunas, alcanzar un estado de equilibrio, de ecuanimidad, de claridad pura que no dependa de estas fluctuaciones. Ser un testigo de ellas sin ser arrastrado. Ok, va quedando más claro. Entonces, recapitulando un poco, el sufrimiento de la gente buena puede venir de acciones pasadas que están dando fruto ahora, o sea, el karma. Ujú. También de nuestros apegos aquí y ahora, incluso a cosas o personas buenas. Exacto. Y además, por estar inmersos en esta realidad que es como una ilusión, maya, influenciada por estas tres energías o gunas, ¿no? Así es. Esas son como las causas principales que identifica el Gita. Pero a veces uno siente que hay algo más, ¿no? Como si las dificultades, especialmente las que parecen inmerecidas, tuvieran algún otro propósito, algo que se nos escapa. Vuelvo a pensar en Arjuna. Su crisis, su sufrimiento inicial, fue lo que lo preparó para recibir toda la sabiduría del Gita. Totalmente. ¿Podría ser que el sufrimiento a veces funcione como, no sé, como un despertador? ¿O quizás como una forma de purificación? Esa es otra beta muy importante que explora el Gita. Sí, se habla del concepto de tapas. A veces se traduce como austeridad o penitencia, pero tiene un sentido más profundo. ¿Cuál sería? Implica un esfuerzo consciente, una disciplina que uno asume voluntariamente y que tiene el poder de purificar. Haz de cuenta como el fuego que purifica el oro, que le quita las impurezas. Órale. Las dificultades de la vida, si las enfrentamos con la actitud correcta, con ecuanimidad, con aprendizaje, sin victimizarnos, pueden tener ese efecto. Pueden ayudarnos a quemar, por así decirlo, viejos patrones kármicos negativos, a fortalecer nuestra determinación, nuestro desapego. O sea, aprovechar la crisis. Algo así. No se trata de buscar el sufrimiento activamente, claro que no, sino de entender que, cuando llega, inevitablemente, puede tener un valor transformador si sabemos cómo encararlo. Entiendo. El Gita menciona prácticas como el sacrificio, entendido no como matar animales, sino como ofrenda, servicio desinteresado, lo que llama yagna, la caridad o dana y esta austeridad o tapas. Dice que si se realizan correctamente, sin esperar recompensa egoísta, en el modo de la bondad, sattva, purifican al individuo. Y además está la idea de que a veces el sufrimiento, ya sea individual o colectivo, puede ser parte de digamos, un reajuste cósmico más grande. Un reajuste. Sí, relacionado con restablecer el equilibrio, la rectitud, el dharma en el mundo. Krishna menciona en el Gita que él desciende periódicamente como un avatara cuando el dharma decae mucho y prevalece la irreligión. El sufrimiento de los buenos en ese contexto podría ser parte de ese proceso de reajuste o una prueba específica para su propio desarrollo espiritual. Vaya. Así que sí, puede verse como una prueba, como una purificación o como parte de un diseño divino más amplio que nuestra mente limitada no siempre alcanza a comprender del todo. Qué complejo. De verdad son muchas capas.
Tenemos el peso del pasado con el karma, los enredos del presente con nuestros apegos y deseos, la naturaleza misma de este mundo como ilusión, y estas fuerzas, las gunas, moviéndonos. Y encima, la posibilidad de un propósito oculto, una purificación. Híjole. Sí, es un panorama complejo. No hay respuestas de sí o no. Exacto. Entonces, frente a todo este panorama que puede sonar hasta un poco abrumador, ¿cuál es la salida? ¿Qué propone el Gita para, si no eliminar el sufrimiento por completo, al menos encontrar paz, encontrar un sentido en medio de todo esto? Afortunadamente, el Gita no solo diagnostica, también ofrece una vía, un camino, Menos mal. y parece que apunta hacia varias cosas que se entrelazan. Primero, entender la naturaleza de este mundo, que es temporal, cambiante. Segundo, actuar correctamente, hacer lo que nos toca, nuestro svadharma, pero sin esa ansiedad por el resultado, con desapego. ¿El Nishkama Karma que mencionabas? Exacto. Y tercero, y esto lo presenta como muy importante, cultivar una conexión fuerte, una relación de devoción, de amor, de confianza, eso es bhakti, hacia lo supremo, hacia la divinidad. La devoción. Sí, y es interesante, porque Krishna mismo dice que hay diferentes tipos de personas que se acercan a él. Menciona 4. Los que están afligidos, sufriendo y buscan alivio, los que buscan prosperidad o conocimiento, los que son simplemente curiosos y los que ya tienen sabiduría y buscan conocerlo por amor puro. O sea, no importa por dónde empieces. Parece que no. Todos son bienvenidos en ese camino de acercamiento. Lo importante es dar el paso. Y la culminación de ese camino sería esa idea de la rendición total de la que a veces se habla. Eso de Sharanagati. Suena un poco, no sé, como a darse por vencido. Fíjate que es una confusión común. No es resignación pasiva en el sentido de ya no hago nada y que pase lo que tenga que pasar. Es más bien una reorientación activa de la voluntad y la confianza. ¿Cómo sería eso? Es reconocer, con humildad, que no tenemos el control absoluto de todo lo que nos pasa. Y entonces, elegir conscientemente confiar en algo más grande, en esa realidad suprema. Sharanagati o Prapati significa buscar refugio activamente en eso, entregarle nuestras acciones, nuestros esfuerzos y también los resultados sean los que sean. Soltar el control. Soltar la ilusión de control total que tiene el ego, que cree que puede manejarlo y arreglarlo todo. Al hacer esto, al buscar refugio en lo divino, dice el Gita, uno puede empezar a liberarse de las cadenas del karma y de la influencia de las gunas. Es una promesa. Es una promesa muy fuerte que hace Krishna. Dice textualmente que él mismo rescata a sus devotos del océano del nacimiento y la muerte, que al final es la fuente última del sufrimiento. Vaya. Y afirma que la verdadera paz, la shanti profunda y duradera, se alcanza al conocerlo a él como el verdadero disfrutador de todos los esfuerzos, el señor de todos los mundos, pero sobre todo, y esto es hermoso, como el amigo y bienqueriente, sujrit, de todos los seres. ¿El amigo? Sí, es un mensaje de esperanza radical. Incluso dice que alguien que haya tenido una conducta muy desviada, si se vuelve sinceramente devoto, si busca ese refugio, debe ser considerado justo, porque ha tomado la decisión correcta y pronto alcanzará la paz. Impresionante. Bueno, tratando de juntar todas estas piezas, lo que podemos entender del Gita sobre por qué sufre la gente buena es que, pues, que no hay una sola razón simple. Definitivamente no es un castigo divino directo o simple mala suerte. No, es mucho más matizado. Es una mezcla compleja. Son los ecos de acciones pasadas que maduran ahora, el karma. Es el dolor que surge casi inevitablemente de nuestros apegos a lo que no dura, a lo impermanente. Es también el resultado de vivir como perdidos en esta realidad que nos confunde, Maya, y que nos mueve con sus energías, las gunas, incluso la de la bondad. Exacto. Y a veces quizás hay un elemento de purificación en el sufrimiento, o un propósito más grande que simplemente no alcanzamos a ver desde nuestra perspectiva limitada. Exacto. Ese es el diagnóstico profundo que ofrece. Pero, y esto es lo crucial, no se queda ahí lamentándose. Ofrece una vía, ofrece un tratamiento, por decirlo así. ¿Y cuál es ese tratamiento en resumen? Implica un trabajo interior constante. Primero, autoconocimiento.
Entender la diferencia entre nuestra esencia eterna, el alma, y lo temporal, el cuerpo y la mente, Jnana Yoga. Segundo, la acción correcta. Actuar por deber con habilidad, pero sin aferrarnos egoístamente al resultado. Karma Yoga o Nishkama Karma. Ajá. Y tercero, y lo presenta como la culminación, nutrir esa conexión íntima, esa relación de amor y confianza con lo divino, a través de la devoción, bhakti, y la rendición inteligente, sharanagati. Entiendo. Conocimiento, acción desapegada y devoción-rendición. Esas son las claves. No es una fórmula mágica instantánea, claro. Es un proceso de transformación interior. Pero la promesa del Gita es que ese camino nos lleva de la confusión y el sufrimiento hacia la claridad, la paz duradera y finalmente la liberación, moksha. Muy bien. Pues esto nos deja con una reflexión importante para llevarnos, ¿no? Definitivamente. Si una parte tan grande de nuestro sufrimiento viene de identificarnos tanto con lo que creemos tener o ser en este mundo pasajero, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras ideas, y de olvidar esa conexión más profunda, esa naturaleza espiritual y eterna que describe el Gita. Ujú. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica diaria? En medio del tráfico, del trabajo, de las presiones familiares, de las noticias, de los dolores físicos o emocionales que son inevitables. ¿Qué pequeño gesto, qué cambio de enfoque podríamos intentar, quizá hoy mismo, para empezar a cultivar un poquito más de ese desapego sabio y esa conexión trascendente que nos propone el Gita? Buena pregunta para quedarse pensando. ¿Dónde podríamos empezar a soltar un poquito el control y a confiar un poquito más? Ahí se los dejamos. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Comparte tus sugerencias de libros o temas y cualquier pregunta en los comentarios. Dale like, suscríbete y nos vemos pronto.